Pues bueno, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Antes de empezar, igual me gustaría dar un pequeño espacio si alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar. Bueno, he visto por los muchos mensajes que me han seguido mandando que van avanzando. Sí, hay muchos que van entendiendo muy bien los temas y eso es muy bueno. Acuérdense que básicamente la próxima semana es nuestra última clase. Después tienen 2 semanas de vacaciones y luego hay una clase de repaso. Y bueno, pues para que lo tengan en mente, ¿no? ¿Qué más iba a decirles? Sí, entonces ya estamos en la recta final de nuestro curso. Yo espero que hayan aprendido ahí como que varias cosas. Entonces, el tema de la clase del día de hoy son las falacias informales. Entonces, vale la pena recordarles que la clase pasada ya estuvimos viendo algo de falacias, pero vimos lo que son las falacias formales. Vimos lo que eran la prueba formal de invalidez, pues. Entonces, las falacias son argumentos inválidos, básicamente, aunque la razón por la cual son inválidos es diferente. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito de esta diferencia tan importante. Y bueno, por lo pronto, aclararles. Diferentes autores hablan de las clasificaciones de falacias de maneras bien diferentes. Entonces, estos nombres que están aquí son sacados de una imagen que pues, me encontré por ahí en Facebook. Pues hay muchas referencias diferentes. La idea que les tiene que quedar es que las falacias pues, son formas equivocadas de pensamiento, formas equivocadas de argumentar y de razonar de alguna manera. Y bueno, los nombres son un poquito lo de menos. Vamos a ver los nombres apropiados que necesitamos para este curso. Y pues aquí había unos nombres diferentes, ¿no? Entonces, pues, si nadie tiene ninguna duda, me gustaría comenzar, antes de entrar a ver más del tema de falacias, pues explicar un poquito la solución de la actividad de la semana pasada. Entonces, pues vamos a hacer eso. Entonces, la semana pasada tenía como tarea hacer esta actividad de la prueba formal de invalidez. Entonces, estas son las pruebas para las falacias formales. Las falacias formales son estas, las pruebas de invalidez. Ahora, ¿qué más les iba a decir sobre lo de las falacias formales? Ah, sí, acuérdense, si la demostración se puede hacer, entonces es un argumento válido. Si la demostración no se puede hacer, entonces hay una prueba de invalidez, que es esta asignación de valores. Pero no puede existir ambas al mismo tiempo. Es decir, una misma conclusión en un argumento no se puede demostrar y al mismo tiempo tener prueba de invalidez. No tiene sentido. Entonces, una de las dos, para que lo tengan en cuenta. Si esta no Q existe prueba de invalidez, es porque de estas jamás van a poder demostrar Q usando reglas válidas. Perdón, la no Q. O sea, esta conclusión, cuando es inválida, no se puede obtener de las premisas. Entonces se busca la prueba de invalidez. Y la clave de las pruebas de invalidez era lograr que todas las premisas sean verdaderas, pero la conclusión sea falsa al mismo tiempo. Entonces esa es la clave, ¿no? De todos estos ejercicios. Y vamos a tratar de hacerlos más o menos rápido para aprovechar el tiempo para el tema del día de hoy. Entonces, en esta primera, si queremos que las premisas sean verdaderas, para que la segunda sea verdadera, pues la P es falsa. Entonces, ya está. Y para que la conclusión sea falsa, pues la Q es verdadera. Ya está. Para verificar que sí es respuesta, vemos que la primera, falso implica verdadero, eso es verdadero. Entonces ya está. Ahora nos vamos para acá. Si queremos que esta conclusión sea falsa, queremos que ambas partes de la disyunción sean falsas. Entonces, la P tiene que ser verdadera y la Q tiene que ser falsa. Y ya está. Verificamos que sí sea respuesta viendo que las premisas se cumplan. La primera es verdadero o falso, eso es verdadero. La segunda es falso o verdadero, eso también es verdadero. Entonces sí se cumple, ya está. Y vamos avanzando rápido, ya que lo tenemos dominado, esto es muy, muy rápido. Aquí, las dos tienen que ser verdaderas para que se cumpla la primera premisa. No hay otra forma. Ya que se cumple la primera, verificamos, se cumple la segunda porque es falso o verdadero y la conclusión es falsa. Entonces ya está, funciona. Acá, para que la conclusión sea falsa de esta P, tiene que ser falsa. La P es la conclusión. Y la tercera premisa nos dice que la R debe ser falsa también. Ya tenemos dos valores. Para la Q, nos fijamos en las dos premisas que faltan. Por ejemplo, en la primera, tenemos falso implica, y ya no importa qué tenga acá, la implicación falso implica verdadero o falso implica falso, ambas se cumplen. Entonces ya nos da información la primera. En la segunda sí, porque tenemos una disyunción y la segunda parte no se cumple. Entonces se tiene que cumplir la primera parte. Y de la primera parte tenemos
la negación de P, entonces verdadero implica, y si la Q fuera falsa, esto sería falso y toda la premisa sería falsa. Entonces la Q no puede ser falsa y tiene que ser a fuercitas verdadera. Esas son las únicas respuestas para esos ejercicios. Vamos avanzando. Entonces en este, si queremos que la conclusión sea falsa, la Q en automático es falsa. Y fíjense, aquí un uso un poco semántico de las fórmulas. La P y la Q tienen que tener los mismos valores. Eso es lo que nos dice la premisa número 1. Entonces, la P también es falsa. Y verifico las otras. En la segunda tengo verdadero implica verdadero, eso sí se cumple. Y en la tercera tengo verdadero o falso, eso también se cumple. Y entonces esta es mi respuesta para ese ejercicio. Acá, si se fijan, acá tenemos implicaciones y disyunciones y como que muchas opciones no nos ayudan mucho, pero la conclusión sí nos dice los valores que tienen que ser. Para que esta disyunción sea falsa, ambas partes son falsas, entonces la P es falsa. Y para que esta disyunción entre paréntesis sea falsa, ambas partes son falsas, entonces la Q tiene que ser verdadera y la R tiene que ser falsa. Estos son los únicos posibles valores para que esta conclusión sea falsa. Y verificamos nada más para ver que no nos estemos equivocando. Aquí tenemos Q que es verdadero, implica Q y no F, no F, pues la P que es F. Entonces tendremos verdadero, y verdadero implica verdadero, es verdadero, entonces la 1 se cumple. En la segunda tenemos no P implica Q, que sería verdadero, implica verdadero, eso es verdadero, o, y esto también es verdadero, entonces pues ya está. Y en la última tenemos falso implica falso, pero falso implica falso es verdadero, entonces efectivamente verificamos que esta cumple las tres premisas y hace falsa a la conclusión. Y así vamos avanzando. Aquí, por ejemplo, podría resultar un poquito más difícil, porque cualquiera de las dos partes de una conjunción la puede ser falsa. Entonces, cualquiera de estas dos que sea falsa, hace la conjunción falsa. Entonces, cualquiera de las letras que sea verdadera, hará que la conclusión sea falsa. Una de las dos es verdadera. De hecho, eso ya lo sabíamos por la premisa número 3. Una de las dos es verdadera. Pero podemos observar la 1 y la 2 y darnos una idea de qué está pasando. Por ejemplo, si la Q fuera la que es verdadera, implicaría a la P, entonces la P también sería verdadera. Y tendríamos que las dos son verdaderas. Por otra parte, si fuera la P la que es verdadera, eso implicaría, aunque esta es en las dos direcciones, en particular implica para allá. Entonces la P implicaría que las dos sucedan. Entonces cualquiera de las dos letras que sucedan, va a implicar que las dos sucedan. Entonces, nuestra única posible respuesta es que las dos sucedan. Igual pueden confirmar esto haciendo los 4 renglones de la tabla de verdad y verificar que la única respuesta es que las dos sean verdaderas. Entonces, pues vamos a seguir. Para este de acá, otra vez son puras implicaciones y como que no nos dan mucha idea, pero esta implicación que queremos que sea falsa, la conclusión, solamente va a ser falsa en verdadero implica falso. Entonces la Q a fuercitas es verdadera. Y para que esta consecuente de aquí, esta conjunción sea falsa, como la Q es verdadera, la única opción es que la P sea falsa. La P también tiene que, bueno, más bien la P tiene que ser falsa. Esos son los únicos valores que hacen la conclusión falsa. Y ya que tengo mi conclusión falsa, me fijo con las premisas a ver qué valor debe tener R. Y fíjense, la primera premisa me dice falso implica verdadero. Pues eso es verdadero. Ya no importaba. No, perdón, es que alguien se salió. Entonces, como les decía, la primera ya está. Lo que es falso implica verdadero y eso es verdadero. La segunda tenemos verdadero implica R o P, la P es falsa, entonces depende del valor de R. Si la R fuera falsa, tendríamos verdadero implica falso, y la segunda sería falsa. Entonces, como las premisas tienen que cumplirse, la R tiene que ser verdadera. Pues ahora sí tendríamos verdadero implica verdadero, en la siguiente verdadero implica verdadero, y en la última verdadero implica verdadero. Y ya está. Entonces, este es el único posible asignación de valores que prueba la invalidez de este argumento. Acá, en el siguiente, si ya van adquiriendo experiencia, se vuelve sumamente fácil. Porque la única forma en que la conclusión que tiene disyunciones sea falsa es que ambas partes sean falsas. Entonces, la P es falsa. Y para que esta segunda parte sea falsa, ambas tienen que ser falsas. Entonces, todas son falsas. Esa es la única forma en que la conclusión puede ser falsa. Teniendo eso, pues verifico.
La primera es tengo falso, implica quién sabe qué, con que el antecedente sea falso, la implicación es verdadera. En esta de aquí abajo tengo verdadero implica falso, eso es falso. O falso, eso también es falso. Y negando un falso, la O tiene falso o falso, eso es falso, la negación es verdadera. La segunda también se cumple. Y la tercera tengo falso implica falso, que sí se cumple, ya está. Entonces, esta es mi única posible respuesta. Vámonos al que sigue. Este de aquí. Este está un poquito más interesante y tal vez un poquito más difícil. Porque fíjense, para que esta I sea falsa, cualquiera de las dos partes podría ser falsa y entonces la I sería falsa. Y todas estas son como opciones. Esta negación hace que esta I se convierta como en una disyunción. Y estas implicaciones, por implicación material, también son como disyuntivas. Entonces tenemos muchas opciones, como que no queda claro por dónde empezar. Si no les queda claro, ya habíamos dicho, podemos ponerlos medio al azar. Entonces, pues vamos a ver, supongamos que la P es verdadera. ¿Por qué? Pues no más, vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues ya intentamos con otra cosa. Pero si la P fuera verdadera, ¿qué pasa? Esta P es verdadera y para que la I sea falsa, esta otra parte tiene que ser falsa. ¿Y cómo podemos hacer que la O sea falsa? Pues únicamente poniendo a las dos falsas. Esta es mi propuesta de respuesta, pero no he verificado, entonces verifico que con esto se cumpla. ¿Y qué pasa? Fíjense, en la primera tengo falso y verdadero, eso es falso. Falso implica falso, a la primera sí se cumple. Vamos a la segunda. La segunda tengo falso implica verdadero, eso es verdadero. Y falso, eso es falso. Negado al final, eso es verdadero. La segunda también se cumple. Y la tercera, tengo falso implica verdadero, que también se cumple. Entonces esta asignación resulta que sí fue respuesta correcta para este ejercicio. Aunque, pues yo tomé la suposición de que la P era verdadera, nomás por ver qué podía pasar si lo fuera. Entonces, si quisiera estar seguro de que no hay más respuestas, tendría que suponer otra posibilidad. La otra posibilidad sería que la P fuera falsa. A lo mejor también hay respuesta, a lo mejor no hay respuesta, pero si yo supuse una, tengo que ver también qué pasa con el otro, para estar seguro de las posibilidades de respuesta. Y entonces me pongo acá a suponer ahora que la P fuera falsa, a diferencia de hace rato que la supusimos verdadera. Pongo mis opciones, acá nomás para que no se me olvide cuáles son las opciones. Y entonces, bueno, si la P es falsa, la conclusión ya es falsa, porque está ahí en automático es falsa, ya está. Entonces, la conclusión ya no es problema. Hay que ver qué pasa con las premisas. Si nos fijamos inmediatamente en la tercera, si la R fuera verdadera, tendría verdadero implica falso, y eso no se vale. Entonces, la R está obligada a ser falsa para que se cumpla la tercera. Ya que la R es falsa, entonces me regreso a la primera, o a la que quiera, pero en la primera se ve. Si tengo que es falsa esta R que está aquí como consecuente, entonces no puede ser verdadero, porque sería verdadero implica falso. Necesito que esto sea falso. La negación de R es verdadera, entonces para que la I sea falsa, la Q a fuercitas es falsa. Y verifico con estos tres falsos, y me voy a dar cuenta, si verifico con mucho cuidado, que aquí tengo falso, implica falso, eso sí se cumple. Aquí tendría verdadero implica verdadero, esto sería verdadero, y algo falso sería falso, y al negarlo, sí se cumple. Y falso implica falso, y ya está. Y la conclusión también es falsa. Entonces, estos dos, este es el único ejercicio de su tarea que tenía dos posibles respuestas. La respuesta verdadero, falso, falso, y la respuesta falso, falso, falso. Ahora, me estuvieron mandando muchos para corrección. Si de repente en alguno no lo corregí bien, no lo vi bien, perdón, pues también me equivoco. Entonces traté de revisarlos lo mejor posible, pero se me fueron las cabras, creo que al menos en alguno que... Pero bueno, entonces revisen, verifiquen, pues aquí estoy tratando de hacerlo con el mayor cuidado para que pues, tengan las respuestas apropiadas, ¿no? Las respuestas correctas. Este último estaba más fácil que este, yo creo que este era el más difícil de todos. En este fácil, si queremos que se cumplan las premisas y que no la conclusión, si ya lo dominan, pues ya en automático, para que la implicación esta sea falsa y bla, bla, bla. Pero pueden agarrarse de acá. Para que la 5 se cumpla, la R es verdadera, a fuercitas. Y en la 6, si la R es verdadera, la P no puede ser falsa, porque sería entonces la 6 no se cumpliría. Pues la P también es verdadera. Y si las dos son verdaderas, pues ya me puedo poner a verificar que se cumple y que no. Y fíjense, aquí arriba tengo verdadero implica verdadero, ya se cumple.
Aquí no sé qué sea Q, pero como la P es verdadera, ya se cumple la segunda. Aquí tengo verdadero implica verdadero, se cumple. Tengo verdadero o algo que no conozco, esto también se cumple. Aquí tengo algo verdadero, ya está. Y verdadero implica verdadero es verdadero. Todas las premisas se cumplen sin importar el valor de Q. Pero nos fijamos en la conclusión ahora sí. Verdadero implica que verdadero implique. Si este fuera verdadero, la conclusión sería verdadera. Y no queremos eso, entonces debe ser falsa. Para que tengamos verdadero implica falso, esto sería falso, verdadero implica falso, en total sería falso, y esta es nuestra respuesta correcta. Entonces, estas son las respuestas a toda la actividad de la clase pasada, y yo espero que eso les quede súper claro. Si tienen alguna duda, pues es el momento de mencionarla. Nadie dice nada, todo bien. Maestro, Diga. bueno, le había dicho por mensaje, solo que, ay, es que no me supe explicar, o tal vez sí, solo que supongamos que tenemos todo unas premisas, un argumento, por ejemplo, si queremos llegar, bueno, esto nos da a entender como nos había dicho que R implica a P que implique Q, eso entonces no se va a poder llegar a través de esto. Efectivamente. Ajá. Y pero supongamos si se pudiese llegar, ¿cómo serían los valores? O sea, no coincidirían que, por ejemplo, si fuese falsa, bueno, no coincidirían los valores, ¿verdad? Exactamente, compañero, eso es una muy buena observación. Si esta de aquí sí fuera una conclusión válida y si se siguiera de las premisas, no importa qué valores pongan, no van a lograr el objetivo de la prueba de invalidez. Es decir, sin importar los valores que pongan, no van a lograr que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Entonces, son 8 casos. Si ninguno de los 8 opciones sirve como prueba de invalidez, es porque el argumento es válido y hay que buscar una demostración. Vale, maestro, gracias. No, al contrario, es una muy buena observación. Entonces, pues bueno, por ahí va el asunto, ¿no? Pues ya saben, cualquier duda que tengan, igual la pueden ir mencionando y la vamos viendo. Ahora, habría que pasar al tema que corresponde a la clase del día de hoy, que son las falacias informales. Entonces, lo que corresponde a esta semana son las falacias informales. Aquí están, ¿no? Entonces, es importante comentar y recordarles que la semana pasada también vimos falacias, pero la semana pasada vimos falacias formales. Estos ejercicios de acá son falacias formales. Entonces, lo primero que necesito que distingan es las falacias formales de las informales. Y bueno, la distinción es bastante sencilla. Las falacias formales, como su nombre podría sugerirlo, tienen que ver con la forma y no tanto con el contexto. Entonces, en las falacias formales, lo que nos importa es la estructura. Déjenme ponerle por aquí una nota, ¿no? ¿Quién más entra? Ahí está. Déjenme confirmar si sí están viendo la hidro. Bueno, entonces, como les decía, las falacias formales son estructurales. Les voy a poner aquí independientes del idioma. Y le voy a poner aquí. También voy a estar atento a lo que escriban en el chat, por si quieren no interrumpir con vos o como quieran, pues aquí estoy, tomando mi propia clase. Déjenme moverme para que esto se vea. Bueno, algo más o menos así. Esto sería como para ayudar un poquito a recordar. Entonces, lo que vimos la semana pasada tenía que ver una vez representado, y de hecho esa clave también es muy importante, así que la voy a anotar aquí. La clave que yo normalmente utilizo para que se los recuerde fácilmente, después de simbolizar. Entonces, fíjense, las falacias, de alguna manera un poco moralista, se podría decir que las falacias son errores del pensamiento. Entonces,
pensar mal, de alguna manera. Y se puede pensar mal de muchas maneras. Entonces, una de las razones por las que la clasificación de las falacias, sobre todo de las falacias informales, no está como que, digamos, del todo terminada, o por lo menos no unánimemente aceptada, es porque hay muchas maneras de equivocarse al pensar. O sea, hay muchas maneras de pensar mal y prácticamente cada forma de pensar mal se podría clasificar como una nueva falacia. Pero dentro de este grupo de falacias sí se pueden distinguir dos tipos y unas son mucho más rigurosas que otras, o al menos más fáciles de identificar, que son las que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos las falacias formales, que dependen de la estructura, no tienen que ver con el idioma, y es cuando no se respeta alguna de las reglas de inferencia equivalencia. Y la clave es que para encontrar una falacia formal, el error del pensamiento debe encontrarse en los símbolos. O sea, una vez puesto en símbolos el argumento, en los símbolos es donde se va a poder encontrar el error. Esto es parcialmente correcto, porque obviamente, si desarrollan mucho su habilidad lógica, no van a necesitar simbolizar un argumento para identificar su estructura. Pero al menos ahorita, a un nivel básico, introductorio, es mucho más fácil que se den cuenta que algo está mal, ya que se quedan con los puros símbolos. Y intentan hacer una prueba de invalidez, que es precisamente lo que vimos la semana pasada. Entonces, voy a agregar esto como un último punto. Sí lo voy a poner, nada más como para acordarnos. La prueba formal de invalidez es lo que vimos la semana pasada, que es encontrar un universo o encontrar una asignación de valores que permita que las premisas sean todas verdaderas y que la conclusión sea falsa. Y comentamos la relación que tenía el pedir todas las premisas verdaderas con que las premisas sean de hecho consistentes. Tienen que ser consistentes para que exista posibilidad de hacerlas todas verdaderas. Y bueno, entonces esto sería lo que ya vimos la semana pasada. Ahora, respecto a las falacias informales, estas son, por no decirlo así muy feo, son fastidiosas, son irregulares y son, bueno, vamos a ponerlo aquí. Son contextuales. Voy a poner algo que a lo mejor no es tan bonito, pero pues lo voy a dejar de todas maneras. Libertad de cátedra. Son subjetivas y son... Déjenme hacer una pequeña búsqueda. Entonces, solo quería asegurarme de que esta palabra que luego use exista. Y sí existe. Entonces son idiomáticas. Y creo que con esto va a bastar, ¿no? No creo que necesitemos más. Estas tres cositas, cuatro, bastan para recordar y entender un poquito de lo que son las falacias informales. Y entonces, bueno, ¿qué es lo más importante a recordar? Las falacias informales aparecen en los argumentos antes de ponerlos en símbolos. Entonces, incluso algunas de las falacias, como ahorita vamos a ver, impiden de algún modo poner el argumento en símbolos. Entonces, no podríamos usar la lógica formal si, pues, si no podemos convertir el argumento a símbolos, y ahorita vamos a platicar cómo podría pasar. Pero entonces, sí, quiero que les quede algo de esto, y lo que podría quedarse para recordar este asunto es que las falacias formales se buscan en los argumentos ya simbolizados, y es lo que estuvimos viendo la semana pasada, mientras que las falacias informales se van a buscar en el idioma, en párrafos de lenguaje natural, en argumentos explicados y platicaditos, y en esos argumentos platicaditos es en donde vamos a identificar este tipo de falacias informales. Por esto la clase de hoy va a ser bastante platicadita, muy tranquila y relajada, y bueno, ¿no? Entonces, recuerden eso es muy importante.
Y, y también, así como un comentario, acuérdense que todo esto es para clasificar argumentos. Y yo sé que muchos ya lo tienen muy, muy claro, porque ya me lo han mostrado y lo he visto. Ya tienen muy claro que no todos los argumentos son falacias y que ya han entendido muy bien lo que son los argumentos válidos. Entonces, nada más lo pongo aquí como un comentario. Recuerden que los argumentos pueden ser válidos. Y los argumentos válidos de ningún modo van a tener prueba de invalidez. Y eso ya se los he comentado. De hecho, si hay prueba de invalidez, pues es porque no es válido. Y si hay un argumento que sí se pueda demostrar usando reglas, de alguna manera, entonces no va a ser una falacia. Ahora, aquí hay una nota al pie de página, porque puede haber validez formal y siendo una falacia informal. Y más adelante vamos a discutir esto otra vez. Pero en general, los argumentos se pueden clasificar en válidos o inválidos, y dentro de los inválidos es donde están las falacias, y dentro de las falacias la clasificación es a las falacias formales, que tienen que ver pues, con el simbolito, la simbolización ya hecha, con los valores que podemos asignarle a las letras, y los informales que van a tener que ver con cosas más simples, ¿no? Y bueno, pues entonces esto sería nuestro diagramita. Ahora, aquí me gustaría hacer una clasificación rápida. Entonces vamos a tomar nuestras falacias informales y las vamos a subdividir. Entonces vamos a ponerlo por aquí. Falacias informales. Este es el tema del día de hoy. Ahora, las falacias informales, como ya les comentaba y ya les he dicho varias veces, son de muy variadas naturalezas. Pueden salir básicamente de todos lados. Y luego hay unos que se obsesionan mucho en tratar de decir que ellos encontraron una nueva falacia que no existía y hacen pues, a veces hasta artículos y dedican hasta tesis a hacer una apología a un solo tipo de falacia. Entonces, más que clavarnos con tratar de clasificarlas todas, que es una labor en la práctica imposible y también un tanto irrelevante, lo que vamos a tratar de hacer es identificar algunos de los tipos más frecuentes y más comunes, dar algunos ejemplos y ya con eso, ¿no? Entonces, fíjense, acá en su texto, que viene en su guía, que viene... ¿Qué pasó? Alguien escribió acá en el chat. Si hubiera escrito la duda completa, igual hubiera sido un poco más fácil contestarla, pero me esperé un ratito y ya no escribí más. Yo, profe, ¿a qué se refiere que las falacias informales son subjetivas? Es que siempre me trae conflicto esa palabra. Okay. Sí, yo sé que es una palabra un tanto incómoda, por eso de hecho lo mencioné, es una palabra feita, pero fíjate, es que si uno se pone extremo y si uno se pone muy quisquilloso, todo en la mente humana, en cualquier mente humana, es subjetivo, porque depende de una interpretación personal, contextual. Pero sin ser tan extremo, lo que quiere decir que las falacias informales sean subjetivas es que dependen de la apreciación individual. Entonces, lo que una persona puede considerar como una falacia informal, otra podría no, dependiendo del contexto, ¿no? Pero obviamente en todos los ejemplos que vamos a ver en este curso y todos los que se van a estar platicando, pues están pensados a ser claros y dejar bien marcada, pues, cuál es la falacia que se está contemplando. Y si quieren ya al final puedo darles algún ejemplo un poquito más suave, ya que tengamos todo el contexto de las falacias que se está presentando. ¿Sale? Ok, muchas gracias. No hay de qué. Entonces, bueno, vamos a continuar con esto entonces. Viene algunos fragmentos originales y muchas fuentes electrónicas. Entonces, pues por ahí, si ustedes buscan en internet van a encontrar diferentes. Pero entre la parte original y lo que nos va a importar y nos va a interesar para su examen y este curso, son básicamente estas 4 falacias informales. Ahora, acuérdense, aparte de las falacias informales, está la falacia formal. Y aquí ya se los estaba repitiendo, ¿no? Tiene que ver que hay un error en el uso de las reglas, o sea, que se equivocan al hacer la demostración,
y que sucede y se identifica generalmente después de ser símbolos el argumento. Entonces, estas falacias formales son las que vimos la semana pasada. Entonces, las 4 clasificaciones que tenemos que aprender el día de hoy son 4 ramas gigantescas. Entonces, no son las únicas, obviamente, ahorita vamos a platicar de algunas otras, pero estas 4 son básicamente las que necesitan saberse para este curso, ¿no? Básicamente, son las más importantes. Entonces, pues estas son las que vamos a ver y vamos a pasarnos para acá y vamos a tratar de explicarlas pues, ampliamente. Entonces, en las falacias, el primer tipo de falacia que quiero que discutamos es la falacia a la ignorancia. Entonces, déjenme ver cómo se escribe. Ad ignorantiam. Entonces, falacia a la ignorancia. Inorgánica, ¿qué escribí? Ignorancia. Ad ignorantia. Déjenme verificar que bien escrito es eso de ahí. Bueno, parece que sí. Si no, a lo mejor conviene copiar y pegar. Entonces ahí está. Y ad ignorantiam, como que da el nombre, es bastante claro de a qué se refiere, pero de todas maneras sería bueno comentar a qué se refiere. Entonces, una falacia a la ignorancia es cuando uno trata de convencer a una persona apelando a lo que esta persona no conoce o a lo que el grupo de personas no conoce. En general, pues eso es la ignorancia, el desconocimiento de algún modo, y tratar de utilizar el desconocimiento para justificar una proposición es una falacia a la ignorancia. Ahora, este desconocimiento puede ser un desconocimiento teórico o puede ser un desconocimiento epistémico o puede ser pues un desconocimiento hasta provocado de alguna manera. Entonces, pues por comentar algo, cuando uno trata de mentir con la intención de convencer, se podría clasificar en bastantes ocasiones como una falacia a la ignorancia, puesto que si las mentiras que estamos tratando de utilizar no son aceptadas por la otra persona, pues es probable que tenga que ver con que conoce o sabe de alguna manera que pues, fue una mentira. Ahora, hay que tener cuidado porque entre esto de las mentiras hay una interpretación subjetiva gigantesca y puede que alguien diga, no, es que no fue por ignorante, fue por crédulo y hacer una distinción entre ser muy crédulo y ser muy ignorante y meterte ahí con cosas moralistas y cosas que no nos interesan tocar demasiado. Entonces, ese es un caso como ahí en la frontera de la clasificación. Casos más claros podría ser, por ejemplo, ¿no? Yo puedo imaginarme que tengo a un conocido que nunca ha visto a alguien enfermarse ahorita del dichoso virus popular que anda por ahí rodando, y yo tratar de convencerlo de que no existe porque no conoce a nadie. Entonces, eso no es un argumento muy bueno, solo estoy apelando a su desconocimiento. Eso sería un desconocimiento como epistémico, práctico, de que por el hecho de que él no lo ha experimentado, yo pueda tratar de convencerlo de ello pues, con esos argumentos. Entre mis grupos de falacias a la ignorancia favoritos están las falacias de los terraplanistas, porque sí, según yo ya se los comenté al inicio del curso, pero aún en estos tiempos, en la actualidad, existe un gran grupo de personas que defiende y argumenta pues, que la Tierra es plana, ¿no? Y la mayoría de sus argumentos van dirigidos un poquito a la ignorancia y un poquito a otras cosas, pero muchos a la ignorancia, de que como no has visto por ti mismo con tus ojos cómo es el planeta, pues no, no puedes decir que no sea plano, ¿no? Es difícil convencerlos de que no sea plano. Y si lo reflexionan por un segundo, en realidad es un buen problema. El que ustedes mismos
reflexionen o traten de convencerse de por qué la Tierra es plana. ¿Qué prueba tienen ustedes de que sea plana, más allá de creerle a las organizaciones que nos dicen que así es? Y bueno, ahí pueden rascarle un poquito qué tan bueno es su entendimiento de la física o de otras características universales, como para que se convenzan de si sí es o no es, y si no es solamente una cuestión de fe, ¿no? Entonces, en fin, eh, eso es un argumento a la ignorancia. En general, básicamente es eso, ¿no? Entonces, ni siquiera le voy a escribir aquí nada, yo creo que me voy a quedar nada más con el puro nombre, y pues recordarlo, ¿no? Bueno, perdón, aprovecho para interrumpir un momento porque vi que alguien escribió acá una duda y preguntó, en las falacias formales no podemos construir con pasos la conclusión de las premisas. Es una duda un poco por el examen. Bueno, es una muy buena duda y sí, lo que les comentaba, si hay un argumento que es inválido y que existe prueba formal de invalidez, no hay una forma de obtener la conclusión. De hecho, esa es la parte importante. El argumento va a ser inválido porque no se puede llegar a esa conclusión. Entonces, la herramienta que tenemos para mostrar que no se puede, que acuérdense, es muy diferente que yo no puedo a que no se puede. Entonces, para poder justificar que de verdad no se puede, es con la prueba formal de invalidez. Entonces, si existe la asignación de valores que hace al mismo tiempo las premisas verdaderas y la conclusión falsa, la implicación no se cumple y entonces no va a haber un caminito de demostración. El caminito de demostración solo existe cuando el argumento es válido. Entonces, pues bueno, yo espero eso lo deje más claro. Entonces, bueno, vamos a continuar con la explicación esta de las falacias de la ignorancia. Los argumentos a la ignorancia tienen que ver a tratar de convencer o apelar de alguna manera a que el otro nos acepte un argumento porque no tenga información en contra, ¿no? Porque él desconozca. Entonces, acuérdense, y se los traté de marcar mucho hace 2 clases, pero es muy diferente que ustedes, y me refiero a yo mismo, o que yo no pueda hacer algo, no tiene nada que ver con que se pueda o no se pueda hacer. Es decir, mis características personales no tienen nada que ver con la posibilidad universal, de algún modo dicho así, bien rimbombantemente, ¿no? O sea, el hecho de que yo no pueda hacer algo no significa que no se pueda. Sin embargo, al revés, si hay una relación. Si algo es imposible porque vaya en contra de las reglas, leyes de la física universales, pues eso sí implicaría que yo no pueda hacerlo, ¿no? Pero bueno, platicaremos de eso la próxima semana con un principio de lógica aristotélica. En fin, nuestra siguiente clasificación, que va a ser otro tipo de falacia, va a ser una falacia informal al pueblo, lo voy a poner. Y aquí entre paréntesis, ad populum. Los nombres elegantes pues creo que esto es latín, ¿no? Sí, creo que es latín, no estoy seguro, pero creo que es latín. Los nombres elegantes en latín solo es como para que suene más cientifiquesco, pero en fin. Entonces, los argumentos ad populum, si está bien escrito populum, son argumentos al pueblo, y esto de al pueblo puede ayudar a recordar a qué se refiere una falacia ad populum, y tiene que ver cuando apelamos a la mayoría, cuando tratamos de convencer por medio de que la mayoría creemos eso. Y es una falacia, y esto es importante, y es algo que hay que comentar mucho. La democracia se encuentra dentro de la falacia ad populum. Ahora, ¿por qué estaría yo diciendo que la democracia es mala? Bueno, aclaro, yo no estoy diciendo si la democracia es buena o es mala. Acuérdense, y trato yo de defenderme mucho con eso, a la lógica no le importa la realidad. Entonces no le importa realmente en el universo que vivamos, menos le va a importar dar juicios de valor. Tratar de utilizar la lógica para dar juicios morales, juicios políticos o juicios de otro tipo es en realidad, desde mi punto de vista, un mal uso de la lógica. Entonces, no tratemos de irnos por ese lado.
Aún así, vale la pena hacer mención de un ejemplo que pues a mí me gusta mencionar frecuentemente en este curso, en el curso propedéutico, que es, bueno, imagínense, y en el salón de clases es un poco más fácil porque puedo allí elegir personas, pues imagínense que de repente decidimos formar una sociedad, pero esta sociedad, este grupo de personas que vamos a formar, está integrado por 3 personas, y estas 3 personas son, no sé, un amigo mío, usted, o uno de ustedes en particular, el que esté tomando el curso, y yo. Entonces somos 3 integrantes en esta sociedad y son 3 personas y decidimos llevar a cabo una democracia. Entonces entre nosotros 3, mi amigo, tú y yo, por decirlo de alguna manera, decidimos que nosotros 3 tomaremos decisiones democráticas. Y nuestra primera decisión democrática es que tú seas nuestro esclavo. Y eso en realidad sería una decisión totalmente democrática si mi amigo y yo estamos de acuerdo en que así lo sea. Entonces, una realidad democrática, una falacia democrática ahí sería que esa persona, ese tercero, tenga que ser esclavo de los otros 2. Entonces, esto se los comento pues para que tengan en cuenta que la democracia también tiene muchos fallos y por mucho que suena muy elegante o hasta suena bonito el decir que la democracia es buena y que hay que buscar democracia, hay que ponerle ahí varias advertencias importantes, porque la democracia es lo que de alguna manera propicia a la discriminación de minorías, de alguna manera, ¿no? O estos grupos que algunas veces les llaman vulnerables o así, pues muchas veces son vulnerables a la mayoría, ¿no? Son vulnerables a que la gran mayoría de la masa los oprima de alguna manera, porque pues tristemente el mayor enemigo de la humanidad es la humanidad misma. Entonces, bueno, nada más como comentario, eso no significa que otro sistema político sea mejor, la democracia parece ser de las mejores opciones, pero también, como una nota del curso, nosotros no vivimos realmente en una democracia, vivimos en un sistema de representación, algo así como democrático, pero nosotros no votamos en las cosas importantes. Entonces, ninguna decisión relevante es tomada realmente por el pueblo, solamente elegimos a quien elija por nosotros. Y eso no es muy democrático que digamos. Es una especie de república, ¿no? Pero bueno, esos detalles ya que lo estudie otra persona, porque a mí no me es muy importante, y a los demás, a ustedes no sé qué tanto les importe, pero estamos sometidos a vivir en eso, entonces un poco al menos debería de importarles. Entonces, bueno, la falacia populum, la falacia al pueblo, su mayor exponente es la democracia, pero pues no es la única, ¿no? También, por ejemplo, dentro de esto de la política, critican mucho a las medidas populistas, ¿no? Particularmente el presidente que tenemos ahorita, este, por ahí lo atacan diciendo que es muy populista y luego uno ni sabe qué significa ser populista, ¿no? Pero pues ahí anda con que es malo porque es eso. Entonces, miren, populista. Si lo buscamos directamente en el diccionario, populista nos dice que es alguien que denota populismo, ¿no? Y luego buscamos populismo, y el populismo dice tendencia o afición a lo popular en todos los ámbitos de la vida. Entonces, en realidad, pues la mayoría de las personas que yo conozco tienen alguna tendencia populista porque nos gusta lo popular, ¿no? Si de repente una canción se hace popular, casualmente se empieza a gustarnos. Y también hay fuerzas de oposición, ¿no? En todo hay, los humanos somos bien extraños. Entonces, algunas personas, simplemente por el hecho de que algo sea popular, le hacen el feo. Y eso sería como antipopulismo. Está bien, pero el que algo sea popular, como seguramente ustedes ya han experimentado en sus vidas, el que algo sea popular no lo hace bueno ni lo hace malo por sí mismo, simplemente es popular. Que a muchas personas les guste algo no significa que eso sea bueno o que eso sea malo, eso es aparte, simplemente tiene que ver con que le agrade a muchas personas. Y obviamente tiene sentido que en la política uno trate de inclinarse al populismo porque finalmente es lo que le da los votos para estar en ese lugar, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, no voy a hacer
más apología a la política, porque en realidad estoy muy enojado con la política, me decepciona mucho esa parte de la humanidad que ha desarrollado nuestros sistemas de organización social, pero bueno, entonces la idea es que les quede bien clarito lo que puede significar una falacia ad populum. Entonces, esta falacia ad populum puede ir desde un grupo muy grande de personas apelando a lo que sea popular, a una opinión popular. Otro ejemplo de falacia ad populum que en algún momento funcionaba era el que la Tierra fuera plana. Entonces, retomando esto de los terraplanistas, a lo mejor algunos de ellos están muy frustrados de que por gran parte de nuestra historia humana la Tierra de verdad fue plana, o al menos esa era nuestra opinión popular. La mayoría pensaban que era plana, y entonces el loco o el equivocado o el que no tenía sentido era el que opinara diferente. Entonces, una de las maneras en que uno puede enfrentarse al terraplanismo es preguntarse las razones históricas por las cuales se cambió esa realidad colectiva, ¿no? Entonces, el hecho de que se haya abandonado esa idea, pues puede darnos una pista de que hay razones para abandonarla, porque normalmente la sociedad, la humanidad, se opone mucho a los cambios, cambios en un sentido colectivo, porque de alguna manera quizá primitiva, podríamos pensar que el objetivo final es la prevalencia de la especie. Entonces usualmente solo hay cambios fuertes cuando esta prevalencia se ve amenazada de alguna manera, y bueno, ya eso es, no estamos saliendo mucho del tema, pero entonces una falacia ad populum, muchos contextos, y simplificándolo, es cuando apelamos a una opinión de la mayoría, una opinión que sea popular en el grupo de personas en el que estamos interesados. Como último ejemplo de una falacia ad populum, por ahí en Facebook y en alguna otra red social probablemente, circulan algunos videos que se relacionan con esto de experimentos sociales, en la que ponen en un salón de clases, profesor, no estoy seguro, que era una persona que está dictando una lección, les dice que si llega alguien tarde, lo que van a hacer es fingir que una carpeta que claramente es azul es de otro color. Y entonces, cuando esa otra persona que si llega tarde se da cuenta que todos están contestando un color equivocado, cede a la presión social y acepta que también sea de un color que claramente no es, ¿no? Y después trata de defenderse con que era obvio que le estaban viendo la cara, pero en realidad no, la presión social es un tipo de falacia ad populum. Y bueno, valga la pena aclarar en este momento que aunque las falacias informales sean errores de razonamiento, eso no significa que no las aceptamos todo el tiempo. Entonces, otra vez, cedemos a la presión social muchas veces. En ocasiones puede uno decir que es por debilidad psicológica o debilidad emocional, lo cual es muy cuestionable, pero uno puede decir que es eso, pero en realidad no solo eso, puede ser casi de instinto de supervivencia, al adaptarse al grupo al que uno pertenece. Entonces, aunque las falacias informales no sean racionales, pues sí tienen mucho peso en ocasiones y sí controlan mucho la manera en que actuamos, ¿no? Entonces, como para que lo tengan claro, porque identificar que un razonamiento o que un argumento, pues sí, la defensa de algo no esté muy bien hecha, no significa que no sea la mejor conclusión, en algún sentido, ¿no? Con algún objetivo diferente. Entonces, pues bueno, eso sería, en términos generales, lo que es una falacia ad populum. La siguiente falacia, una de mis falacias favoritas, bueno, favoritas quiero decir las que más me fastidian. Y aquí, para tratar de ser un poco más incluyentes con las cuestiones de género, vamos a poner a la persona. Y ad hominem. Entonces, aquí, bueno, algunos comentarios, ¿no? Usualmente aquí se le podría poner al hombre, pero pues, para no tratar de ser tan hombre, vamos a ponerle a la persona. Y este hominem a mí me parece curioso porque incluso hominem en algunos contextos se puede entender como una figura religiosa, ¿no? Entonces, bueno, al Señor, también podríamos poner aquí que es una falacia al Señor. Y no tiene que ver con una cuestión religiosa,
Una falacia a la persona, en términos generales, es atacar a una persona por sus características personales para desacreditar lo que dice. Entonces, pues eso, ¿no? Esta es una de las falacias más comunes que existe y tristemente es una de las más efectivas. Entonces, fíjense, alguien que quiere aprender a manipular, tiene que estudiar mucho estas cosas y yo espero que el objetivo que puedan tener algunos de ustedes sea el opuesto, porque la intención de esto, pues, es identificar a la gente manipuladora y pues tratar de evitarlo de algún modo. Pero es eso, precisamente. Cuando alguien tiene un muy buen argumento para convencernos de algo, podemos decirle, por ejemplo, ¿no? Es popular ahí entre los memes que ahora existen, que simplemente lo callen, que lo ignoren, que le digan, no, tú eres feo, tú no sabes, o cualquiera de esas cosas, y eso es ni siquiera contestar al argumento. O sea, no se está siguiendo el pensamiento o no se está aportando nada real a la conclusión o a la discusión. Lo único que se hace es desacreditar a la persona. Desacreditarla puede ser por cualquier razón. Puede ser por sus características físicas, por cómo se ve, por decir un ejemplo, ¿no? Una persona que desacredita que, por ejemplo, alguien está dando una opinión de economía y le dice, tú cállate, tú no sabes de economía, lo estás desacreditando sin siquiera prestar realmente atención a lo que está tratando de decir. Ahora, por otro lado, también es cierto que cualquiera es libre de dar una opinión y que ya se le da voz a cualquier persona y nos saturamos. Entonces, es entendible que no queramos dedicar nuestro tiempo a cualquier persona. Pues obviamente nuestro tiempo es limitado, nuestra capacidad de procesamiento es limitada. Entonces, tomamos decisiones de acuerdo a nuestras prioridades, a lo que es más importante que hagamos. Entonces, esa es una de las posibles razones por las que yo en lo personal no dedico demasiado tiempo a escuchar discursos políticos. Porque sí, si yo tuviera muchas ganas de estar señalando los errores en el razonamiento de estas personas, podría ponerme a escucharlos. Pero es un desgaste emocional, intelectual y una pérdida de tiempo desde la postura que yo tengo y desde la posición social en la que yo estoy. Entonces, en vez de dedicar mi tiempo a eso, pues, por ejemplo, esto me parece más productivo para mí, pues compartirles algunas de estas ideas a ustedes y que ustedes puedan usarlas pues, de alguna manera en sus vidas. Entonces, bueno, en fin, el punto de todo esto es que cuando en lugar de seguir una línea de razonamiento o seguir un argumento y aportar algo a favor o en contra del argumento, lo que hacemos es desviar la conversación para atacar a una persona, estamos cometiendo una falacia dominio, una falacia a quien está hablando. Cuando desacreditamos por quién lo dijo y no por lo que dijo, a mí me parece que eso está muy mal. O sea, se debería de enfocar la plática a lo que la persona está diciendo. Debe ser algo independiente a la persona. Entonces, si alguien dice que se tiene que repartir la riqueza del mundo y esa persona es pobre, pues no vale más o menos su argumento a que si fuera rico. O sea, hay que discutir sobre lo que se está diciendo. Entonces, hay que tratar de enfocarse en cuál es el verdadero objetivo de una discusión y evitar atacar a las personas que están formando parte de eso. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos. En particular, a mí me gusta referir un poco a un ejemplo de cultura popular, que estamos muy acostumbrados a estar en contra de ciertos alemanes que, pues por tratar de no caer en temas demasiado delicados, dejaré que se imaginen de qué alemanes estoy hablando. Y estos alemanes fundaron la Volkswagen, por ejemplo, para dar un ejemplo curioso. Entonces, el hecho de que muchas de las cosas que hicieron no sean aceptables y no debieron haber sucedido, no significa que todo lo que hicieron fue totalmente malo, porque en realidad hicieron varias cosas bastante interesantes. Aportaron y contribuyeron mucho a la ciencia y a la tecnología, aunque le hicieron mucho daño a la humanidad. Entonces, en lugar de atacar a la persona y decir que esas personas fueron
todo lo que hicieron estuvo mal, que sería convertirlo casi en un asunto religioso, es como tratar de separar, ¿no? Yo pienso, yo quiero creer que la mayoría de las personas pueden aportar, y entonces hay que fijarse más en qué es lo que están tratando de aportar a quiénes son realmente, ¿no? Y también otro ejemplo podría ser una película esta de Disney, en donde desacreditan a un muy buen cocinero solo por ser una rata. No es una falacia la persona, porque pues, evidentemente es otra especie, pero la estructura de dónde está la falla del argumento es parecida, y la frase que está relacionada es la del chef este que sale en esa película, de que lo interpretan como que un chef puede salir de cualquier parte, ¿no? Entonces, un buen argumento, un buen pensamiento, un buen razonamiento puede salir de cualquier persona. No tenemos, o bueno, yo pienso que no deberíamos fijarnos demasiado en qué persona sea. Porque bueno, alguien por aquí comentaba que si puede haber combinación de falacias, y me agrada que se adelanten un poquito porque precisamente para allá va este asunto. Sí, en general en la cotidianidad todas las falacias se combinan y mutan de manera muy, muy extraña. Entonces, pues acuérdense que es como la versión más simple del tema. Igual precisamente me parece que un minuto más adelante se va a hablar precisamente de eso. Sí, sí se pueden combinar. Y entonces en los ejercicios que vamos a estar trabajando para el curso, hay que identificar la falacia dominante, la falacia que sea más claramente marcada que las otras, porque sí, en general las falacias coexisten. Entonces, pues vamos a continuar y escuchar más adelantito lo que se comenta sobre eso. Gracias. Y esto, por ejemplo, se aplica a los niños. Muchas veces aplicamos esta falacia con los niños, y ustedes que son adolescentes, bueno, terminando su adolescencia, por ahí andan, a lo mejor se han sentido muy así, que algún adulto hace menos su opinión solo porque son chicos, y pues eso está mal, ¿no? En todo caso, si ese adulto se preocupa por ustedes, debería tomarse el tiempo de explicarles por qué lo que están tratando de argumentar falla, y por el argumento mismo, no por su característica de ustedes, no por lo que ustedes sean o las condiciones que tengan. En fin, bueno, ya, ese fue el show, el rollo sobre la falacia de la persona, ¿no? Entonces, bueno, atacar a una persona puede ir desde algo tan simple como yo que casi siempre estoy despeinado, decir que porque estoy despeinado yo no puedo hablar de formalidades sociales. Pues sí, efectivamente, tal vez no tenga tanta experiencia, pero un peinado no debería tener nada que ver con el argumento que se está tratando de plantear, hasta cosas un poco bastante más feas, ¿no? Porque pues se puede discriminar a muchas personas por sus condiciones particulares, y pues eso no está chido. Y bueno, la falacia que sigue, el tipo de falacia que sigue, es probablemente la más primitiva de todas y la que tiene más tiempo a servicio de la humanidad, y es la falacia a la fuerza. Para escribirlo mal, déjenme ver, es baculum. Entonces, bueno, etimológicamente probablemente esto proviene de algo así como una falacia al bastón o al báculo, como les ha de sonar esto de acá. Entonces, esta falacia al bastón, como el bastón lo sugiere, pues le vas a dar garrotazos a alguien hasta que esté de acuerdo contigo, es precisamente eso. Es cuando defendemos un argumento a golpes o por la mala, ¿no? Entonces, bueno, mucha de nuestra formación en la infancia, bueno, no sé el caso de ustedes, pero al menos algunos que conozco, se basó fuertemente en falacias a la fuerza, ¿no? En que pues uno está obligado a hacer las cosas y bueno, aquí hay varios detalles que se podrían aclarar y es un buen momento histórico para reflexionar a esto de qué es realmente obligar. ¿Por qué? Lo digo porque en las generaciones anteriores, las fuerzas de obligación que existían eran un poco diferentes. Entonces, las falacias a la fuerza, aunque las más comunes son a la fuerza física,
no se refiere solamente a la fuerza física. Por ahí hay un- unos videitos que se hicieron muy populares que me agradaron, de una dichosa revista Migala, que en realidad de repente siento que solamente fue un monito que de repente se le ocurrió empezar a hablar de cosas que me parecen interesantes, de repente no tan interesantes, pero bueno, el punto es que ese sujeto habla de algo que yo no he escuchado citado en ningún otro lado, entonces no sé si realmente es algo o existe, o se le ocurrió y está tratando de hacer que exista, que pues, también se vale, pero él habla de la fuerza normalizadora. Entonces, en esto de la fuerza normalizadora, más allá de que exista como un concepto social, por los sociólogos o no, tiene mucho significado. Y lo que hay detrás de esta fuerza normalizadora es que cuando hacemos algo de manera tan repetitiva que se vuelve normal, de alguna manera nos obliga a actuar de cierta manera. Entonces, puede verse cosas bien obvias y bien tontas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de salir a la calle vestidos. Eso nos están obligando por la normalidad, porque a estas alturas de la existencia sería difícil que alguien lo cuestione. O sea, no es como que uno se ponga a pensar, ah, pues el día de hoy no quiero usar ropa, voy a salir así y no me importa lo que digan los demás, porque eso incluso lo denominaríamos o lo meteríamos dentro de lo que sería una especie de locura. Eh, pero pues ustedes saben que estas clasificaciones psiquiátricas cambian de acuerdo al tiempo y a la sociedad a la que sirven, entonces dependiendo los grupos que ejerzan o que busquen alguna especie de poder sobre esas organizaciones, nuestra definición de locura puede cambiar. Y eso significa que si de repente muchas personas se pusieron de acuerdo para que la ropa dejara de ser algo, y crearan alguna moda extraña, pues podría llegar a pasar. Pero por lo pronto hay una fuerza normalizadora que nos obliga a salir con ropa, ¿no? Más allá de que lo consideramos en la ley, porque también es parte de la ley, bueno, puede entrar dentro de estas cosas de daños a la moral y cosas raras que no están totalmente bien tipificadas, pero pues es prácticamente una cosa de sentido común. Entonces, estas falacias a la fuerza no es siempre a la fuerza física. Puede haber otro tipo de fuerzas que existan en la sociedad. Y entonces, este es un buen momento para mencionar que todas estas falacias usualmente en nuestra vida cotidiana coexisten. Es decir, que se ocupan simultáneamente, suceden al mismo tiempo. Entonces, una combinación de falacia a la fuerza y falacia a la persona puede ser, por ejemplo, convencer a una persona porque soy más fuerte que ella. Y entonces señalarle, tú eres débil, tú tienes que seguirme y hacerme caso. Y esta fuerza no necesariamente es física, ¿no? O sea, puede ser alguna especie de presión psicológica o alguna especie de manipulación de la información o incluso sí, caer en fuerza física y entonces hablar de ejemplos como extorsiones o, bueno, las extorsiones no siempre son fuerza física, puede ser por medio de algún tipo de información, pero por ejemplo un secuestro que sí sería totalmente este, un uso de la fuerza física, ¿no? Entonces, pues, eh, ustedes saben que pues prácticamente todos los países del mundo tienen que tener alguna especie de ejército, entonces es difícil imaginar que la humanidad se libere de las falacias a la fuerza, porque pues es el fuerte el que dicta las reglas usualmente, y bueno, pues dejando de lado todas estas cosas tristes, lo que sí es importante que recuerden e identifiquen, pues es que todas estas pueden combinarse y pueden aparecer juntas y normalmente lo hacen, ¿no? Incluso cuando un grupo de gente se junta para linchar a un sujeto de una combi, pueden estar cometiendo tres tipos de falacias, una falacia al pueblo, una falacia a la fuerza y una falacia a la persona, y incluso seguramente por ahí hay algo de ignorancia metida en ese actuar social, ¿no? O sea, porque, perdón, me acuerdo mucho de ese video, no sé si a ustedes les tocó verlo, pero a mí me dio mucha risa ese pobre sujeto, ese desafortunado individuo, y que de alguna manera también da un poco de esperanza, porque si no hay una reacción por parte de la autoridad para disminuir este tipo de acciones, pues es hasta de alguna manera
se vuelve algo heroico para muchos que haya quien se oponga, ¿no? Entonces, dejando de lado y un poco al margen si está bien o está mal que linchen a alguien solo porque se sube a robar una combi, pues es algo que sucede. Entonces, dejando de lado opiniones personales, uno podría plantear qué circunstancias están llevando a que eso suceda. Más allá de decir si está bien o está mal y promoverlo o desalentarlo, eh, hay algo que está pasando que está provocando que suceda, ¿no? No fue que nada más se les ocurrió de repente. Que bueno, de hecho, vale la pena mencionarlo. Hay algunas cosas que se hacen de manera antinatural, pues por tratar de aprovechar ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, en sus actividades, en su tarea, creo que en la guía está, les agregué este año, porque el año pasado no estaba, pero lo agregué, de un ejemplo de un argumento entre un profesor de matemáticas y un youtuber. Entonces, ese ejemplo tiene ahí algunas connotaciones personales, porque pues, yo soy un profesor de matemáticas, aunque no le estoy dando esa clase, pero soy un profesor de matemáticas, y si a mí me pusieran a discutir o a debatir con alguien que fuera muy popular, como un youtuber, es probable que yo no tenga la más mínima esperanza de ganar, sobre todo porque hay mucho odio en Internet. Entonces, si de repente hiciera cualquier insinuación de que me estén fastidiando, lo más probable es que lo más sano para mí sea simplemente alejarme de los medios para dejar de pelear. Entonces, ese es un tipo, digamos, un poco actual, o un poco más actual, de cómo utilizar este tipo de falacias para ganar un argumento. Y hay peleas de youtubers, ¿no? En el que muchas veces el que gana no es el que tenga un mejor argumento o el que esté defendiendo una causa más noble. El que gana es el que tenga más seguidores y el que sea más popular y el que tenga un ejército más grande de gente que ataque al otro o que sepa manejar mejor esas cosas, ¿no? Y bueno, también esto es en parte especulación, porque pues obviamente yo no he sido parte directa de ese tipo de situaciones, entonces solamente es como un poco de lo que uno alcanza a percibir desde afuera, de que ve pues, en blogs que escriben y cosas así, y pues sus propias declaraciones, ¿no? Porque también es cierto que todo esto podría estar fingido y que la intención real sea generar conflicto para llamar la atención y hacerse más populares. Entonces, si se ponen de acuerdo entre ellos para inventarse una pelea y generar mucho odio, porque los sentimientos en general generan interés. Los sentimientos tanto positivos como negativos generan interés y si lo hacen para ponerse de acuerdo y conseguir más seguidores, pues es una estrategia también interesante que valdría la pena cuestionar si tiene sentido o no. Pero bueno, entonces estas son nuestras 4 clasificaciones básicas que nos van a interesar para este curso. Y otra vez, recordarles, no son todas, solo son como las que son introductorias y que vamos a considerar para este curso, pues porque, digamos, porque son las más conocidas o las más usuales o las más, o las que queremos evitar, ¿no? Las que más queremos evitar. Y lo que vamos a necesitar ahora es que identifiquen cuál de las falacias tiene mayor fuerza en algún ejemplo, ¿no? Por decir algo, si yo agarro y trato de convencerlos de algo en el curso, eh, en realidad la mayoría de las clases son una combinación de falacia a la ignorancia con falacia a la autoridad y algunas otras que andan por ahí volando. Ahorita platicamos algunas otras, aparte de estas 4, pero estas 4 son las básicas. Entonces, como les decía, si yo les trato de argumentar algo, pueden decir que estoy apelando a que ustedes no lo saben. Y entonces podrían decir que está mal argumentado o que es una falacia porque estoy usando lo que ustedes no saben. Y por eso, o sea, sí es cierto, las clases, la docencia en general es en gran medida una falacia. Por eso es importante que tengan acceso a otras fuentes. Y afortunadamente, su generación de ustedes en particular,
tienen acceso a bases de datos gigantescas de información en la que muchísimas personas aportan sus opiniones, sus conocimientos, sus vidas incluso, y se llama Internet. Entonces, en Internet ustedes pueden encontrar lo que busquen, y el Internet es un muy buen reflejo de lo que es la humanidad, porque todo lo bueno y todo lo malo de la humanidad se puede encontrar en Internet. Entonces, para contrarrestar un poquito estas falacias, por ejemplo, una falacia a la ignorancia, pues es cuestión de ustedes. Si no quieren quedarse nada más en que lo que el profe les dijo es la verdad absoluta, con todo su marco de ignorancia, pues lo que hacen es contrastarlo con otra fuente, contrastarlo con otro profesor, contrastarlo con un libro, contrastarlo con Wikipedia si quieren, ¿no? Con una fuente más confiable. Wikipedia no es una fuente confiable, pero sí es más confiable que algunos de nosotros profesores, por decirles un ejemplo, porque es más fácil que una persona, un profesor solito, tenga un error de dedo, a que Wikipedia, que es revisado por varias personas, lo tenga, al menos que lo tenga por mucho tiempo. En fin, esto es una cuestión ya personal de en quién confían, a quién le quieren creer y cómo van a investigar. Pues bueno, lo mismo, para contrarrestar algunas cosas de falacia al pueblo, les puedo decir que tristemente, y no se los digo con un afán negativo, al contrario, quiero que lo tomen en serio y se motiven, pero la mayoría de ustedes que me están escuchando en este momento no van a entrar a la carrera, y es un hecho estadístico, y es algo triste, pero así son las cosas. O sea, solamente pongan en perspectiva y traten de estimar los números, cuántas personas están tomando el prope y cuántas personas van a ser aceptadas. Y con eso van a ver que hay una diferencia pues, importante, lo cual significa que por mucho que ustedes quisieran tomar una decisión democrática para una vez que entren al curso, bueno, perdón, ¿alguien dijo algo? No, sí es una paloma. Hay palomas en mi techo. Bueno, como les decía, por mucho que ustedes tomen una postura entre ustedes con una mayoría, eso podría no resultar significativo una vez que entren a la carrera, porque solo algunos de ustedes tendrán ese privilegio de entrar a la carrera. Entonces, una de las maneras de evitar falacias ad populum es esa, y es darse cuenta dentro de un grupo quién realmente puede aportar su opinión, y esto no solamente aplica para este grupo de estudiantes, sino eso es lo que sucede en la ciencia. La ciencia, como una construcción colectiva humana, ha tenido mucho éxito por tener una cierta nivel de regulación que trata de evitar falacias a la persona, por ejemplo, pero no puede evitarlo por completo. ¿Por qué? Porque ¿qué tipo de falacias a la persona existen en la ciencia? Pues el grado, o sea, el hecho de que alguien tenga un grado de licenciatura contra alguien que tiene un grado de doctor, le dé cierto peso más a una persona que a otra, es un tipo de falacia a la persona. Bueno, habría que tratar de evitarse, porque los doctores, por muy doctores que sean, también se equivocan, también son personas, pero bueno, una de las cosas que sí ha hecho que tenga un buen éxito es que en la ciencia existan estos métodos que no dependan de la persona para verificar las cosas, ¿no? Para contrastar con pares, para permitir esa discusión. A diferencia de otras construcciones sociales que han existido, la ciencia sí permite la refutación, y eso es muy importante para contrastar resultados y para obtener pues conclusiones solamente un poquito más confiables. Otra de las cosas importantes es que permita medir la propia confianza que hay en la conclusión, es decir, el uso de la estadística, que nos va a decir cuál es el intervalo de confianza de nuestra conclusión. Eso también le ha dado muchísimo, muchísimo uso. Y como decía alguien por ahí en una entrevista, ¿qué es lo que realmente nos deja creer en la ciencia? Que funciona. Esa es como la única razón. Que los aviones vuelen, que los coches avancen, que las computadoras comuniquen y conecten, pues eso es lo que nos hace creer en la ciencia. No hay mucho más que eso cuando uno se pone a pensarlo a profundidad.
Pero en fin, bueno, pues ya, todo este show es, como les dije, muy platicadito, muy de argüende, muy de bla, 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 bla. Y bueno, entonces, pues vamos a avanzar un poquito. Entonces, vamos a ver ahora una clasificación un poco más amplia. Entonces, vamos a movernos de aquí. Estas de aquí las vamos a dejar por ahí atrásito. Vamos a hacer otra clasificación un poquito más. Falacias informales. Vamos a poner otra vez aquí. Entonces, la primera que voy a poner aquí son atingencia. Entonces, pongo esto por acá. Copiar y pegar. Entonces, entre familias un poco más grandes que las que ya mencionamos, se encuentran las falacias a atingencia. Atingencia, luego me cuesta trabajo pronunciarlo, perdón si no lo hago bien. Pero las falacias a atingencia suena así como que no le atinan, ¿no? Entonces es precisamente eso, como que son falacias en las que no le atinan a la conclusión apropiada y entonces están apelando a unas cuestiones psicológicas, ¿no? Entonces, muchas de las falacias de atingencia tienen que ver con que esté formulado para convencer más que para ser correcto. Entonces, las falacias de atingencia engloban muchas falacias de persuasión y como les decía hace rato, los mismos autores de libros no se ponen de acuerdo en cómo clasificarlas, entonces es todo un show, pero bueno, así como en general, se le llama una falacia de atingencia a las falacias que están hechas intencionalmente para convencer. Entonces, en una falacia en la que se nota que la intención es el convencimiento, que el error está ahí a propósito para convencer a la persona que escucha, se le llama falacia de atingencia. Entonces, dentro de estas falacias de atingencia, dentro de este gran grupo, están algunas de las que ya platicamos. Por ejemplo, las falacias a la ignorancia, que ya comentábamos hace un momento, son parte de las falacias de atingencia. Pero no solamente las falacias a la ignorancia, también, por ejemplo, las falacias al, digamos, sentimiento. Podríamos apelar al sentimiento, podríamos apelar a testimonios, podríamos apelar de alguna manera a la autoridad. Entonces vamos a ponerlo, esta también es importante. Vamos a apelar a la autoridad. La falacia a la autoridad, aunque no la pusimos en los grupos específicos, es ad veracundiam. Entonces, ad veracundiam tiene que ver apelar a la verdad. Entonces es algo como medio recursivo este asunto. Y tiene que ver cuando apelamos a una autoridad muy específica. Por ejemplo, que hay ciertos doctores que yo conozco que creen que todo lo que dicen es verdad solo porque son doctores. Aunque puedan ser doctores en, no sé qué les gusta, son doctores en geociencias y quieren dar una opinión en astronomía y creen que porque son doctores en una cosa ya todo lo que digan y piensan en todo va a ser verdad, ¿no? Esto sobre todo sucede en política, entonces es muy difícil determinar quién puede y quién no puede tener una opinión en política y hay muchos que dan falacias a la autoridad para ello, ¿no? O sea, por ejemplo, el que alguien sea diputado, el que alguien sea senador, no significa que sepa de política. Y eso es muy triste. Debería saber, pero tenemos muchos ejemplos en los que no. En fin, entonces esas son falacias a la atingencia. Atingencia. Cuando se busca convencer por encima de cualquier cosa. Entonces, son como de las falacias más... ¿Qué palabra puedo usar que no sea tan altisonante? No sé, son muy nefastas. Porque pues, la mayoría de las veces estas falacias son utilizadas con pleno entendimiento de que son malas formas de pensar, malas formas de razonar, y también sabiendo que es una manera de convencer a las personas. Entonces, bueno, otro tipo de falacias que también aparecen aquí, bueno, aquí además de estas dos también aparece el hominem. Luego hay clasificaciones de hominem, cuando uno se pone a buscar diferentes autores, ahí en sus notas
les distinguen el hominem y el hominem abusivo, que tienen que ver con cuando se desacredita a alguien de manera respetuosa. Por ejemplo, cuando yo los corrijo en clases anteriores, si daban una opinión y yo lo corregía de alguna manera, pues no trato de decir que ustedes están mal por ser ustedes. Trato de explicar la razón por qué está mal. A lo mejor siempre repitiéndoles, ¿no? Pues búsquenlo en algún lado, pónganse a estudiar, practiquen, aprenden, intenten, hagan, y de alguna manera, pues es atacarlos un poquito el decir que están mal, pero corregirlos, no caigamos en eso, en esas susceptibilidades que entonces, para no herir sus sentimientos, 2 más 2 puede ser lo que ustedes quieran, o sea, no, hay cosas que son y hay razones y hay que buscar las razones y bueno, en fin. Entonces distinguen el hominem general de un hominem abusivo en el que en lugar de simplemente decirles que están mal, me concentro en ustedes, por ejemplo, los profesores que agarran a un estudiante específico y que sobres de esa persona, eso sería como un hominem abusivo, mientras que otro más circunstancial, pues que no dependa de quiénes sean, sino de qué sea lo que están diciendo, ¿no? Eso sería un poquito más parecido a lo que yo intento hacer. No es tanto por quiénes sean, quién lo diga, cómo lo diga, sino pues por las circunstancias, ¿no? La circunstancia de la clase, yo no sería correcto que permitiera que, que una opinión equivocada o que una idea equivocada sobre el uso de las reglas, sobre la prueba de invalidez o sobre cualquier otra cosa que comenten que esté mal, pues sería inapropiado que yo la dejara pasar, porque de alguna manera me pagan pues, por fingir que les doy clase, ¿no? Y ya ustedes fingen que aprenden y ya todos fingimos bien. En fin, bueno, dentro de estas otra que no hemos visto de las atingencias, déjenme quitar esta que ya vimos, vamos a botarlo por allá. De las que no hemos visto, está aquí la de pregunta compleja. Y esta es fastidiosísima, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Pero un ejemplo sencillito que se me ocurre en este momento es que llegue una persona y les diga, ¿hasta cuándo me ibas a ocultar que tenías hijos? ¿No? Y que uno piense que, bueno, ¿qué debo contestar? Y normalmente uno ignora la pregunta y sigue con alguna otra cosa, ¿no? O sea, ignora la pregunta en el sentido de que yo contestaría, no, pues yo no tengo hijos, aunque eso no responde a la pregunta. La persona me está preguntando hasta cuándo lo iba a ocultar y yo no estoy contestando a eso. Y la razón por la que no estoy contestando a eso es porque ni siquiera es posible. Cualquier número que yo diera estaría asumiendo que estoy ocultando que tengo hijos y no los tengo. Entonces es un ejemplo muy burdo, pero sucede en muchas ocasiones, ¿no? Y hay algunas que incluso se arraigan en frases populares, ¿no? Está, por ejemplo, esta frase insultante de eres o te haces. Cuando utilizan eso de eres o te haces, están planteando una pregunta compleja, porque sin importar la opción que uno elija, está quedando mal. Entonces, hay que tener cuidado. En general, una pregunta compleja se caracteriza por dar por hecho y obligar de alguna manera dentro de la pregunta condiciones ajenas a la pregunta, ¿no? Entonces, esto tiene que ver y puede tener muchos malos usos, por ejemplo, en derecho, ¿no? Si alguien te pregunta, ¿lo mataste con el cuchillo o con el sartén? O sea, ¿y cómo contestas a eso si tú no lo mataste? O cosas por el estilo, ¿no? O cosas así. Entonces, cuando dentro de una pregunta se está obligando a aceptar algo ajeno a la pregunta para poder contestarla, es una pregunta compleja. Entonces, estas preguntas complejas no se pueden contestar y pues en general hay que tratar pues de evitarlas y de identificarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, pues, ya saben, todo esto se puede utilizar para muchas cosas muy malas. Ahí en sus notas viene como ejemplo de pregunta compleja, que les pregunten algo así como, ¿cuándo fue la última vez que golpearon a su novio o a su novia?
Entonces, si les preguntan cuándo fue la última vez que lo golpearon, están dando por hecho que lo golpearon en algún momento, cuando puede ser que no sea así. Y a lo mejor sí es así, pero de alguna manera estamos tratando de insinuar un camino para la discusión y pues de una manera un poco falaz, ¿no? Porque esto puede funcionar muchas veces para descubrir que alguien esté mintiendo, porque pues sí, ¿no? Si le haces una pregunta así y no lo piensa demasiado, puede soltar información que no, pero también puede estarse equivocando al no entender la pregunta y contestar a la presión, otra vez con presión social, y bueno, esto debería tratar de evitarse, ¿no? En un interrogatorio bien planteado, este tipo de preguntas no deberían aparecer. Entre otro tipo de cosas de estas mismas de contingencia está la causa falsa, que también es sumamente popular y conocida. Eh, bueno, no sé si conocida por nombre, porque el nombre es lo de menos, pero sí conocida por sus efectos. La causa falsa es cuando tratamos de convencer a una persona de que la causa de que algo sucediera es algo que en realidad no era la causa, ¿no? Y a veces es como por coincidencias o a veces, bueno, no sé, por otras razones. Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo les ponen acá en sus notas? Acá en sus notas les ponen em, que la forma de contrastarlo es el método científico. Y sí, pues de hecho, el método científico está pensado casi en su totalidad para tratar de identificar causas falsas y encontrar correlaciones apropiadas y cosas así, ¿no? Y un ejemplo de causa falsa que sigue existiendo y que es un hecho es el efecto, esperen, el nombre, déjenme un segundo. El efecto de... Ah, sí, ya. El efecto placebo. El efecto placebo existe, sucede, y es un ejemplo curioso de la causa falsa, porque el efecto placebo, que como ustedes saben, se estudia y tiene, bueno, no sé si lo sepan, deberían saberlo, eh, se tiene que tener un grupo control para, pues, para medir estos efectos del placebo y poder contrastarlo. En ocasiones, el hecho de que una persona consuma agua con azúcar puede hacerlo sentir como si hubiera tomado medicamento, por la cuestión psicológica y estas cosas. Entonces, los placebos pueden tener un efecto positivo y es por eso que en ocasiones existen estos de las curas milagrosas y bueno, o sea, no estoy diciendo que todo lo homeopático sea una falsedad, otra vez, no es mi intención dar juicios de valor sobre la realidad, simplemente es como recordarles el por qué creemos en la ciencia y una de las razones tiene que ver con el control que se tiene sobre los efectos estadísticos en una prueba muy amplia, ¿no? Entonces, el, el, la diferencia entre utilizar algo que ya se ha usado muchas veces y ha funcionado, y utilizar algo que podría funcionar, pero que quién sabe y que no se ha hecho, pues, es una diferencia importante pues, para muchas personas, ¿no? Incluyéndome. Entonces, este, como no podemos experimentar todo, yo prefiero confiar en que, por ejemplo, el cianuro es malo, en lugar de probarlo para saber si es malo, ¿no? Entonces, ahí tiene que ver una cuestión de confianza, de en quién vamos a depositar nuestra confianza y pues aprovechar la experiencia que ha tenido otras personas. Pero bueno, ahora, la más fastidiosa de todas, es como mi archienemigo por toda mi existencia y la he enfrentado por mucho tiempo. Esto es horrible y es la petición de principio. Todo en el pensamiento estructurado se reduce a una falacia de petición de principio. Y eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque no hay nada que tenga razón de ser por sí mismo. Y eso es un problema, porque entonces ni siquiera decir eso está justificado por sí mismo. Es decir, todo es cuestionable de alguna manera, y eso es una petición de principio. Entonces, en todo lo que hemos visto de lógica, partimos de premisas. Y les dije, las premisas las consideramos verdaderas, son nuestro punto de partida. Pero si ustedes cuestionan la premisa,
Entonces tienen un problema porque van a tener que justificarlas con otras premisas. Y después, si esas otras tampoco están conformes ni felices, van a tener que usar otras premisas, y así sucesivamente. Entonces, un ejemplo clásico que ustedes pueden identificar en sus vidas es que para ustedes las matemáticas son una verdad evidente que no cuestionan. ¿Qué quiero decir? Si ustedes plantean de repente un experimento en química y están midiendo mililitros, hacen algo y ustedes esperan cierta cantidad de mililitros, si el resultado no les da correcto, no van a cuestionar las sumas y las restas, no van a cuestionar los números, van a cuestionar sus habilidades para manejar los instrumentos, van a cuestionar el material que utilizaron. En última instancia, quizá hasta podrían llegar a cuestionar a quien planteó el experimento, la metodología del experimento. Pero no se les cruza por su mente nunca cuestionar que 2 más 2 sea 4. Y eso es, hasta cierto punto, sano, porque las matemáticas funcionan, porque están desarrolladas para que las ciencias las utilicen sin necesidad de ponerse a cuestionarlas. Pero se los digo yo como matemático, hay que cuestionar si el 2 más 2 de verdad es 4. Y hay álgebras en las que 2 más 2 no es 4. Entonces, eso puede fastidiar nuestras existencias, porque 2 más 2 igual a 4 parece ser algo inevitable y evidente, pero sí se puede evitar, por ejemplo, en una álgebra modular. Entonces, otra vez, cuando uno cuestiona algo, puede cuestionar las respuestas y puede cuestionar los fundamentos y puede cuestionar tan atrás como quiera y volverse filósofo. Pero la verdad es que no sé si ese sea un buen camino a seguir. Entonces, en vez de eso, la manera de superar una falacia de petición de principio es estar muy convencidos de nuestra fe inicial, de nuestra creencia inicial, y no cuestionarla. Y si alguien la cuestiona, que la cuestione él, no me importa, yo estoy contento con eso. Y entre más claros los tengamos, mejor. Se los digo, por ejemplo, uno como matemático, uno de sus principios fundamentales es que el cero existe. Como matemático, cuestionarte si el cero existe no tiene mucho sentido. El cero tiene que existir. Si el cero no existe, no tienes aritmética. Entonces, un principio aceptable es que el cero existe. Sin embargo, si se ponen filosóficos, no hay ninguna razón por la que el cero debe existir. Y pueden cuestionar si el cero existe o no. Y entonces irse más para atrás con peticiones de principio. Entonces, en la práctica, el problema de la petición de principio y la manera en que se utiliza es de dónde queremos partir un argumento. Si yo agarro y les digo, el cielo es azul porque el rey Felipe lo decidió, ustedes pueden cuestionar si eso es cierto o no es cierto. Sin embargo, como ya hemos visto en nuestros ejemplos de lógica formal, no importa si se cumpla o no, lo puedo tomar como punto de partida. O sea, si el cielo es azul porque el rey Felipe lo decidió, y todo lo que el rey Felipe decide solamente transcurre 5 años, pues mi lógica formal, ahí haciendo alguna representación, una abstracción, me dice que el cielo va a ser azul por 5 años. Ya después veré si en el universo que yo vivo eso es cierto o no. Otra vez, acuérdense, la lógica formal no le importa en qué universo vivimos. Trata de estudiarlos todos al mismo tiempo. Entonces, los principios son las premisas, son lo que no vamos a cuestionar. Otra vez, todo es cuestionable, pero siempre hay que tomar un punto de partida que no lo sea. Para muchos, la ciencia se convierte en su religión, y la ciencia es incuestionable, y eso es en contra del mismo espíritu de la ciencia. O sea, los que consideran a la ciencia como una verdad religiosa, se les olvida que la misma ciencia está diseñada para que llegue alguien y la refute. Una de las características más importantes de la ciencia es que sea refutable. Entonces, bueno, ya ustedes sabrán cómo asumen y cómo toman decisiones de en quién y en qué creer y cómo hacerlo, ¿no? Y cómo creerlo. Obviamente, pues, tenemos que terminar creyéndole a alguien. Tenemos que creer en algún medio de comunicación, tenemos que creer en algún amigo, tenemos que creer en nuestros padres, tenemos que creer en nuestra cultura. Tenemos que creer, no hay escapatoria, ¿no? O sea, por muy ateo que alguien diga que sea, pues cree que es ateo, pero tiene que creerlo, no hay ninguna razón real para que eso sea.
Entonces, bueno, y tiene que ver con cuestiones existencialistas y bueno, en fin. Total, la petición de principio es un gran problema y personalmente he tenido mucho conflicto con ello. Pero pues después de un tiempo uno se resigna, acepta su condición humana y bueno. Como les decía, otras de los ejemplos de falacias, que bueno, vamos a copiar y pegar rápido, nada más así como comentarios. Acuérdense que las que más me interesa que se aprendan y que memoricen son estas 4 de acá. Estas solo son como comentarios así generales, ¿no? En dónde más hay falacias. Otra falacia es adpasiones, que como ya les había comentado un poquito antes, son las falacias a los sentimientos, cuando se apela al sentimiento. Y dentro de las falacias al sentimiento pueden encontrar también muchos tipos de falacias. Por ejemplo, algunos ponen dentro de las falacias al sentimiento las falacias a la misericordia, que tiene que ver con apiádate de mí. Entonces, cuando su pareja les llora para que no lo dejen, puede ser una falacia a la misericordia, porque en realidad no está aportando ninguna razón real para que no lo dejen. Lo único que está haciendo es hacerlo sentir mal, apelando a un sentimiento para, para argumentar. Pero bueno, o sea, en fin, por ahí va el asunto. Yo sé que ustedes tienen más experiencia en esas cosas que yo. Y bueno, en particular de las falacias que comentamos acá antes, en la tingencia, pues ad baculum entra en la tingencia, ad hominem entra en la tingencia, ad populum, de hecho creo que las 4 entran en la tingencia, ¿no? Acuérdense que la atingencia tenía que ver con argumentos diseñados para persuadir, para convencer. Y bueno, entonces, ese es el gran grupo de las falacias a la tingencia. Son feas falacias, feas. El otro gran grupo que podemos poner aquí es las falacias de ambigüedad. Creo que eso lleva diéresis, no estoy seguro, déjenme ver. Sí, según creo lleva diéresis. Ambigüedad. Bien. Las falacias a la ambigüedad son probablemente un poquito más nobles, en algún sentido, porque usualmente tienen que ver con, pues errores legítimos, ¿no? Que uno se equivoca, se le van las cabras o algo parecido, no que realmente esté tratando de aprovecharse de la persona. Entonces, tienen ahí sus nombres, ¿no? Y los pueden checar en sus textos, ahí están bastante bien desarrollados. Son las falacias de equívoco, la anfibiología, la de acento, la de composición, y bueno, hay muchísimas falacias de ambigüedad. Pero yo quiero que se queden con una sola, y de hecho un sinónimo de las falacias de ambigüedad son los sofismas. Si tuvieron clase de filosofía seguramente vieron eso, los sofismas. Y bueno, los sofistas ciertamente trataban de convencer, de alguna manera convencían, pero además de convencer, había errores claros en lo que estaban diciendo y se podían malinterpretar. Un ejemplo que a mí me agrada y que me gusta de las falacias de ambigüedad, me gusta mencionar, no soy muy dado a utilizarlas, por varias cuestiones, pero es algo que le da mucho folclore a nuestra cultura y que es bastante interesante. Los albures, albures para bien y para mal, porque hay albures inocentes y hay albures muy subidos de tono. Los albures son ejemplos de falacias informales. Entonces, los albures son un muy buen ejemplo de nuestro idioma porque el problema con los albures es que no queda claro qué se quiere decir. Entonces hay una ambigüedad. Esta ambigüedad es lo que da lugar a un pensamiento equivocado. Cuando uno trata de estudiar un albur de manera rigurosa y formal, puede darse cuenta que en realidad el objetivo del enunciado no era ese, ¿no? Y que está tratando de decir otra cosa. Y esa otra cosa que está tratando de decir es lo que puede darle dos significados diferentes. Entonces, en general, la ambigüedad es esa, es que unos enunciados o un enunciado tengan más de un significado dependiendo de cómo se utilice. Entonces, por ahí en su texto hay algunos ejemplos curiosos. A mí me gusta muchísimo un ejemplo que hasta se los voy a escribir probablemente. Sí, yo creo que entra pertinentemente. Pero a ver, tengo que hacerlo con cuidado.
No lo voy a escribir, solo lo voy a decir. Imagínense un queso de esos que tienen, como que les faltan pedacitos. Vamos a ver, queso sorpresa. Queso, sí, como ese, pero vamos a ver. Bueno, uno como este, ¿no? Así un quesito con estos agujeritos. Ahora, piensen en esto, fíjense. Entre más grande sea el queso, pues va a tener más de estos huequitos. Entonces, entre más queso, más huequitos. Pero también, entre más huequitos tenga, pues va a haber menos queso, porque son más huecos. Entonces puedo concluir que entre más queso, menos queso. Espero que más o menos se haya notado por dónde va este show, ¿no? O sea, por un lado estoy diciendo, entre más queso, pues hay menos queso, porque hay más agujeros. Y entonces, entre más queso, hay menos queso. Porque entre más agujeros hay menos queso. Entonces está chistoso cómo entenderlo. Y de alguna manera ese argumento tiene un sentido. El problema es la ambigüedad de a qué se refiere más que eso y qué se refiere menos que eso. Tendríamos que hablar ahí de una cuestión de proporcionalidad. Y es ahí donde las matemáticas aparecen para darnos claridad del mundo. Esto de a más queso, menos queso, ok, ¿a qué tanto más queso corresponde qué tanto menos queso? Y cuando hagan la proporción, se van a dar cuenta de si en realidad fue más o fue menos. Dependiendo de la proporción que le falte, la conclusión tendría que ser entonces muy precisamente con matemáticas qué tanto queso, para evitar subjetividades y ambigüedades de qué significa menos queso y qué significa más queso, que puede tener varias interpretaciones. Pues bueno, ese era un ejemplo que me parecía bueno para lo de la ambigüedad. Y bueno, ¿no? Más que entrar en los ejemplos específicos, por ejemplo, la de acento, pues puede entenderse que una misma palabra puede significar dos cosas diferentes dependiendo cómo se diga. Entonces, aunque yo no soy bueno en español, es importante para la lógica, sobre todo si queremos hacer lógica un poquito más en serio, con otras lógicas. Algunas palabras, por un simple acento, cambian el tiempo en el que están dichos. Y cambiar el tiempo en el que están dichos cambia por completo el significado que tienen. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con todo. Aún así, no solo se habla de acentos, ¿no? El acento está más relacionado que en solo en apóstrofe que se marca, en lo que estamos enfatizando. Cuando cambiamos el énfasis de algo y enfatizamos algo, es en donde surge esta ambigüedad. Porque, por ejemplo, hay muchas palabras que son muy ambiguas, pero coloquialmente usamos la palabra amigo. Y hay personas que le llaman amigo hasta el que se encuentran cuando salen a la calle. A quien quiera le llaman amigo. Y entonces cuando de repente tratamos de hacer un argumento con la palabra amigo, puede referirse a cualquiera, o de repente puede referirse a una marca, y de repente referirse nada más a los más cercanos. Y entonces, si no hacemos esa especificación de qué tipo de amigo estamos hablando, pues hay una ambigüedad, no queda claro de quién se está hablando. Eso tiene que ver con la falacia de ambigüedad con acento, ¿no? De el énfasis y el uso que se le está dando a ciertas palabras. Y, por ejemplo, la falacia de la composición de la ambigüedad, también. Un ejemplo clarísimo de una falacia de ambigüedad de composición es confundir a Bob construye y Bob esponja. Entonces, esponja construye. Es una simplificación muy burda, no está bien hecha, pero es como para que se lo imaginen. Son dos Bobs diferentes, y si de repente nos olvidamos que son Bobs diferentes, podemos hacer una especie de composición, y pues como son Bobs, pues uno construye y el otro. O un ejemplo que creo que todavía debe existir por aquí en sus notas, a menos de que lo hayan borrado, pero tiene muchos años que no lo veo, era de utilizar maestro limpio, ¿no? Maestro limpio se puede entender como un profesor que es aseado o como un producto de limpieza, y si no se tiene cuidado, pues ahí hay una ambigüedad. En fin, pues bueno, entonces eso sería un marco así como general de lo que son las falacias informales. Y bueno, a ver, permítanme. Pues espero que les haya parecido interesante, ¿no? Las falacias son
muy utilizadas coloquialmente, para bien y para mal. Y bueno, ¿no? La cuestión es que acuérdense que lo que ustedes tienen que dominar para los fines de este curso, pues no es así como que volverse súper expertos y filólogos, filósofos y todas esas cosas. Pues es tener una idea general. Entonces, así como resumen para cerrar de esto, estas que están aquí, las primeritas, son las más importantes. Recuerden que si hay una falacia, ya sea formal o informal, no puede haber validez en el argumento y al revés. Si el argumento es válido, pues no puede haber un- una prueba de invalidez. Entonces, aprenderse estas básicas. Igual, si quieren darle una leída, aquí es... Díganme. Por ejemplo, en los ejercicios para, o sea, ver si sería un argumento válido o no, los tenemos que simbolizar y todo. Esa es una muy buena pregunta. Me alegra que se adelanten a lo que voy. Y sí, precisamente era lo que les iba a comentar. Si recuerdan, en la explicación se les dijo ahí un poquito que las falacias informales se identifican en el lenguaje, cuando está platicadito. Entonces, las falacias informales, si están claras en el texto, en las insinuaciones, ahí se ven. Pero las falacias formales solamente se ven ya simbolizado. Entonces, es recomendable que simbolicen para que de ahí puedan ver si se vale o no. Entonces, por ejemplo, miren, aquí en su actividad que tienen para esta semana, en el primero dice, si los políticos cumplen con su deber, el país no seguirá tan mal. Como no conoces un político que no cumpla con su deber, debe ser el caso que el país no seguirá tan mal. Entonces, antes de pensar en simbolizarlo, queda muy claro que se está insinuando una ignorancia al respecto del tema, que no conoces a alguien que no cumpla con su deber, a lo mejor porque ni conocemos ningún político, ¿no? Pero se queda claro que hay una insinuación informal de por qué este argumento no procede de alguna manera. Y acuérdense, aunque se pueden combinar, y aquí podrían decir que están apelando a la fuerza política, siempre fíjense en lo más claro, lo más relevante, lo más sobresaliente, la falacia dominante. Entonces, esta primera es una falacia a la ignorancia de no conocer un político. Entonces, recapitulando así rapidísimo, ya que terminó este asunto, tenemos la imagen esta. Entonces, en la imagen que les puse desde el principio, se llaman un poquito diferente, pero pues eran ejemplos, así como con un contexto más o menos actualizado, tratando de hacer difusión y divulgación de eso, ¿no? Pero bueno. Entonces, esa es la idea general de cómo son las falacias. Pues acuérdense, aunque puede haber muchos nombres, y si se ponen a investigar van a encontrarles nombres bien raros, como este falso escocés, escocés, pero bueno, los nombres son lo de menos y adáptense pues a lo que viene en su guía, ¿no? Acá en su guía, estas que están acá son las más importantes, que sepan distinguir entre una falacia y un argumento válido, eso es muy importante, y las dos tipos de falacias, las formales y las informales. Yo espero que sí les hayan quedado así como lo más claro posible. Ahí está su guía, pueden revisarla, leerla de nuevo y ver qué encuentran que no les haya quedado claro. Ahora, como para concluir, pues siempre es bueno darle una revisada a lo que van a tener de tarea para esta semana. Ya saben que si algo no les hace sentido, pues me dicen, ¿no? Pues aquí debe estarse viendo la actividad de la sesión número 7, la actividad que tienen para esta semana. Y bueno, son elegir de opción múltiple, sencillísimo. Y aquí dice, si los políticos cumplen con su deber, el país no seguirá tan mal. Como no conoces un político que no cumpla con su deber, debe ser el caso que el país no seguirá tan mal. Aquí podrían argumentar que se está hablando y apelando al poder de los políticos y cosas extrañas, pero si se fijan en lo que está escrito, realmente la mayor alusión o lo más claramente señalado es que se está justificando en que tú no conozcas un político. Entonces, dado tu desconocimiento, es en eso en lo que quiere justificarse. Entonces, la falacia dominante en este ejemplo es una falacia de ignorancia. Más o menos así es como tienen que leerlos e identificar qué tipo de falacia se está aplicando. Pero háganlo con mucho cuidado y quiero mencionar este ejemplo. Acuérdense que no estamos tratando de dar posturas religiosas, ni estamos tratando de meternos en esas cosas, déjenlas aparte. Fíjense en lo que está escrito. Entonces, en este número 3, el número 3 dice, si Dios existe, entonces creó el universo. Además, si algo es creado, existe. Sabemos que el universo existe. Luego, por lo tanto,
Dios existe. Y se preguntan qué tipo de argumento es el anterior. Entonces, antes de que ustedes empiecen a meterle de su cosecha y que digan si están a favor o si están en contra de las religiones, eso es irrelevante. Fíjense en lo que está escrito. No se está señalando a nadie, o sea, no están atacando a ninguna persona. No se está apelando a la fuerza de ningún tipo. No se está señalando ignorancia. Solo se está planteando una estructura de un argumento. Aquí no hay insinuaciones. Entonces, dada esta estructura de argumento, no hay una falacia informal, porque no se está señalando ninguna de estas cosas que vimos. Entonces, todavía hay dos opciones. O el argumento es válido estructuralmente, o el argumento es inválido, pero estructuralmente. Entonces ya es una falacia formal o un argumento válido. ¿De qué va a depender? Bueno, aquí repasan todo lo que hemos aprendido y lo tienen que simbolizar. Ya que simbolicen estas implicaciones y vean cuál es la conclusión, van a tener que decidir, ¿esto se puede concluir? Sí, pues pueden intentar hacer una demostración, o no se puede concluir y entonces pueden intentar hacer una prueba de validez y dependiendo de eso, decidir si este ejercicio número 3 o es una falacia formal o es un argumento válido. Alguna de las dos tiene que ser. Pero en este ejemplo no estamos apelando a ninguna característica informal. ¿Vale? Entonces, no porque alguna vez tuve un alumno que discutió conmigo porque decía que las religiones eran pura ignorancia, y eso no es cierto para nada. De hecho, el pensar que una religión es ignorancia pura es una manifestación de ignorancia, porque las religiones son cultura y tienen muchísimas cosas interesantes. Entonces, otra vez, dejando de lado posturas religiosas y políticas, fíjense en lo que realmente está escrito, ¿no? Por acá está el ejemplo del que les hablaba de los youtuberos, y bueno, entonces son 10 ejercicios que tienen que reflexionar, y a lo mejor podemos comentar alguno la próxima semana. Y pues bueno, de mi parte yo espero que la clase de esta manera pues, les haya parecido buena. Yo lo que quería, mi intención principal era que todos mis alumnos tuvieran el mismo contexto para no confundirlos, no confundirme yo, porque como ven, pues es un tema que se presta mucho a interpretaciones. Bueno, entonces pues eso sería todo de mi parte el día de hoy. Espero que les haya parecido pues un poco más tranquilo, relajado, informal el asunto, y que algo hayan aprendido, ¿no? Que algo se les quede y que les pueda llegar a servir. Entonces, pues como siempre, muchas gracias por atender a la clase, y quedo al pendiente de cualquier duda que tengan, ya saben cómo comunicarse conmigo, y nos vemos la próxima semana. Gracias, profe, que pase buen día. Gracias, profe. Luego, profe. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, Igualmente, profe. maestro. Muchas gracias, profe. Gracias. Vale, muchas Gracias. gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós. Que estén muy bien, nos vemos. Profe, yo tengo una pequeña, bueno, quiero ver si estoy bien en mi pensamiento. Claro. Un argumento válido es cuando las premisas y la conclusión son ambas válidas. Bueno, ambas verdaderas. Ya notó cuál es la diferencia. La validez es una propiedad para los argumentos, las estructuras de argumento completa. Lo verdadero es una propiedad de cada letra, de cada atómica. Entonces, la validez, como estuvimos comentando, es cuando las premisas obligan a la conclusión. Entonces, los universos ideales, en un argumento tiene mayor fuerza, por decirlo de algún modo, son los universos donde todas las premisas son verdaderas y la conclusión también es verdadera. Entonces, por eso hablábamos de la consistencia de las premisas, que hubiera universos donde de verdad las premisas fueran verdaderas. Pero aunque no existan universos consistentes, acuérdense que en esta lógica, falso implica verdadero. Entonces, si las premisas son en todos los universos falsas o contradictorias de algún modo, de todas maneras el argumento va a ser válido. Entonces, la validez en realidad está un poco más relacionada con que las premisas impliquen a la conclusión, ¿no? Implicando en el sentido que signifique según la lógica. Entonces, la validez es un poquito diferente a que las premisas sean verdad, ¿no? El hecho de que
las premisas sí obligan a la conclusión, no significa que vivimos en un mundo en donde las premisas se cumplen, por decirlo de algún modo, ¿no? Ah, ok, muchas gracias. No hay de qué. Y, No, nos vemos luego. que esté muy bien, cuídese. Pues creo que nos vemos, profe. Estuvo interesante la clase, muy, muy buena. Estuvo muy buena. Muchas gracias. Bueno, yo espero que algo se les quede y pues seguimos en contacto. Dale, maestro, nos vemos. Que tenga buena tarde. Igualmente, buen fin de semana.